Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Dice la Biblia que no hay, y lo voy a parafrasear, ¿no? Porque no recuerdo exactamente cómo es el asunto literal, la forma literal, pero que no hay cosa más grande que dar la vida por los hermanos. Y dar un poco de vida por los hermanos, sean estos conocidos, no conocidos, es una cosa extraordinaria. No sé si en Nicaragua existe la ley acerca de donación de órganos, porque normalmente cuando hablamos de donación de órganos estamos hablando muchas veces después del fallecimiento de la persona, es decir, yo me muero y digo, mis órganos están disponibles para que a quienes sirvan, pues se le puedan entregar. No sé si eso existe en Nicaragua como ley. Lo que sí hay es trasplante de algunos órganos, operaciones que se realizan en Nicaragua, y la operación más común que hay de donación es la donación de sangre. Personalmente yo tengo una memoria muy agradecida con la donación de sangre, pues es la donación de sangre la que contribuyó con la salud de mi hijo cuando estaba muy grave en el hospital al inicio de su vida. Y gente que hoy no sé quién es, no conozco, llegó con su boletita diciendo, mire, supe que su hijo está enfermo, aquí está la boletita de la Cruz Roja. Quiere donar sangre por su hijo. Una cosa extraordinaria que el día de hoy todavía agradezco. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar. Imagínense ustedes, ese sangre. Pero donar un órgano, quitarte un órgano para darlo es todavía una cosa como más extraordinaria. Y tengo aquí dos casos invitados recurrentes de Sumando Vigores, Bismarck Ciero y Javier Díaz Lacayo Ugarte, que son donadores de órganos. Los dos dieron un riñón cada uno. En el caso de Javier, a su papá, el doctor Aldo Díaz Lacayo, lo que permitió alargar la vida del doctor Díaz Lacayo durante muchos años. Y en el caso de Bismarck, a un amigo, no un familiar, a un amigo de la infancia que necesitaba, que ahí está todavía dando guerra. Hace más de 10 años la donación de órganos. Más de 10 años, ¿verdad, Bismarck? 5 años. Hace 5 años. 5 años, el 20 de marzo, 5 años. Imagínate vos, hace 5 años. Es decir, cuando empezamos a hacer entrevistas, vos estabas recién operado, Bismarck. En el 2018, no, nosotros empezamos a hacer entrevistas en el 2017. En el 2017. Sí. Yo hice la donación el 20 de marzo del 2018. En Wisconsin, en Milwaukee. Ajá. Me recibió, primero en enero fuimos a hacer los exámenes. Era un amigo, salió una publicación de un amigo que estudió conmigo primaria y secundaria en el Colegio de Centroamérica y habían 38 que se pusieron en la lista. Yo me puse en la lista y fuimos a hacer los exámenes aquí al hospital para ir viendo la compatibilidad. La compatibilidad y todo. Al final quedamos 3, una muchacha, un sobrino de él y yo. Recuerdo que esa vez me dice un amigo y varios amigos del colegio, de Fernanda Martínez, Sofonía, Reñal, dice, yo creo que vas a ser vos, porque ellos estaban a cargo del movimiento de la gente, y todo. ¿Por qué? Le digo yo, no sé, me dice, tengo una corazonada, tengo una cosa que vos sos el elegido, me dijo a mí la Fernanda. Pero yo lo miré, hicimos una oración y todo, pero... ¿Y de qué dependía ser el elegido? Porque es decir, ya los 3 que quedaban eran los 3 que tenían compatibilidad. 98%, 94% y 92%. Yo era el de 98%. El detalle era que tenías que irte a hacer los exámenes. Llegó primero el muchacho, que era el sobrino, porque era un familiar y había una cosa ahí. Pero en lo que están haciendo los exámenes, le diagnostican al papá diabetes. Entonces, es de la diabetes que se hereda. Entonces, no podía ser donante porque
tenía apenas 20 y pico de años, casi 30 y 29 años, y podía desarrollar diabetes en futuro y generalmente se afecta el riñón. La muchacha había tenido un parto bien fuerte, una cesárea complicada y tenía que esperar por lo menos un par de años. Y ya Moisés no podía esperar más tiempo. Yo fui atendido por estos amigos del colegio, fuimos a hacernos todos los exámenes y a la parte de los exámenes médicos hacer también exámenes jurídicos, porque en Estados Unidos tenés que demostrar que no está recibiendo plata, que no hay nada de por medio. Eso fue en enero, un par de semanas, pasamos toda la parte esa, me dijeron que como estaba con el peso que lo podía hacer, pero si podía bajar unos 5 kilos, eran como unas 10, 12 libras, era la parte óptima. Había otro amigo, Joaquín Solí, el hijo del doctor Joaquín Solí Piura, cardiólogo, me dice, Cielo, tenemos que hacerte también todo, me dice, a ver cómo va ese guacho y todo. Dale pues, le digo, entremos. Tenía yo 46 años. Entonces vino él, como él va subiendo cada piso, hay cada especialidad. Y Joaquín me dice, mañana te toca conmigo. Dice, vamos a ir a ver cómo está ese corazón, me dice, para que, si querés te quedas aquí los 15 días y hacemos una dieta para que lo hagas, o regresar a Nicaragua y te dan las 9 semanas, que son 2 meses. Dale pues, le vamos. Entonces cuando ya hacen te meten una cosita estás entre dormido y despierta en el talón, te meten una camarita y llega, me dice, me está contando, mira, me dice, tenemos una pequeña, era como una cosa, como el ojo de una aguja, pues, en la ventríloco izquierdo, no sé qué, me está diciendo. Hay una opción ahorita, me dice, le ponemos una grapita y tenés 47 años más, me dice. Y como lo cubre el seguro y todo lo demás, no hay problema, me dice. Bueno, si vos lo ves conveniente, le digo yo, no hay falla, pues. Y pusieron la grapita, o sea, sin haber donado el riñón ya me había ganado un reencauche en el corazón. Un bono. Un bono de corazón. Sí. Entonces me vine, prepararon a Moisés García, lo prepararon, o sea, porque hacen una cosa que te ponen líquido y uno está en una cama, vos estás en la otra, están conscientes, pues puedes estar platicando y estás viendo la compatibilidad, pues, por lo de la orina, hacen toda una cosa de como 48 horas y pasamos la prueba, pero yo me vine y me vine a caminar, a hacer estrictamente las 9 semanas que me pidieron. Regresé el 15 de marzo del 2018, 5 días antes hicieron los últimos exámenes y el 20 de marzo a las 9 de la mañana me estaban sacando el riñón y se lo estaban poniendo a Moisés. Moisés entró con un porcentaje como menos del 20%, como el 18%. Cuando le pusieron ya el riñón, se lo trasplantaron, a las 48 horas estaba en el 83%. Uno anda en un rango entre el 95 al 110%. Y el riñón mío quedó en un 97%. Y cada año tenía que ir. Y fui en el 2020 y fui ahorita en el 2023 a los 5 años, porque te dan una alta médica, pues por los seguros médicos y todo. Sí. Y los seguros de vida, cuando haces una donación hacer este tipo de operación, tenés que esperar 5 años para los seguros de vida y todo. Pues yo soy padre responsable con mi hija que tengo, pues ya hemos hablado de ese otro tema. Y siempre he pensado que tiene que haber un seguro de vida porque algo tiene, o sea, en caso que me superen en edad y todo, un respaldo. Pues. Sí. Fíjate que esa es toda la parte médica, pues todo, hacer una introducción. Cuando yo regresé, hubo gente mi esposa, pues la familia y toda gente que, no sé, te tocan, no sé si que creen que van a verte un pedazo menos o algo. En la entrevista que nos hicieron, él es mucho más alto que yo, físicamente, pues, y todo, parecía que la donación era al revés, ¿verdad? Y hubo un momento dado de que la cobertura de la donación, primero implicaba a 2 personas que no éramos familia, ¿verdad? Pero había una alta compatibilidad y además que éramos amigos. Entonces había un grupo de amigos en Nicaragua que estaba al pendiente de lo que estaba pasando y un grupo que vivía allá que se prestó a hacer
hacer toda, ¿cómo se llama? La logística, pues, facilitar, porque él tiene su esposa, sus 2 niños estaban pequeños, sus 3 hijos, y alguien tenía que hacer allá. Y da la casualidad que en el mismo estado cerca estaba ustedes lo conocen, a Sofonía. Sí, y él se encargó de sacarme del hotel, llevarme con la esposa. Igualmente estaba Sergio Rocha, uno que estudió en el colegio, que es enfermero. Él fue el que me estuvo viendo y cuidando. En esta vez él me fue a traer y todo para hacer siempre hemos tenido la comunicación clara en cuanto a eso. Cuando se da la donación, no sé si nosotros que somos creyentes en Dios, ¿verdad? Antes de que yo donara, yo ya tenía, en 2013, que yo entré en un proceso voy a decir, de reconciliación con Dios, pues. Después de todo lo que había vivido con mis hijas y todo, había pasado unos desiertos, unos momentos bien duros, pues, bien a nivel personal, ¿no? Y empecé a tener contactos, ¿no? Que fue para esa época más o menos, hace 10 años, un poquito más, nos encontramos en la fraternidad y empezamos empecé a donar sangre, cuando ya podía donar sangre y todo. Y yo llegué a hacer, hasta febrero, 25 donaciones de sangre en 10 años, 2 y hasta 3 veces y 4 veces, porque el tipo de sangre no es tan común, o negativo. Entonces hay una demanda salvaje, pues. Sí. Entonces tenés que estar en óptimas condiciones para hacerlo cada 90 días o cada 120 días, pero tenés que estarlo haciendo. Cuando lo de la donación, por la donación del órgano, ese año me imposibilitaron hacerlo por lo del riñón, por esto y lo otro. Este año que fui, está en 111, 110%. El primer día marcó 107, 109 y me vine 111, pues. Lo cual es óptimo. El riñón generalmente, como te queda uno, el cuerpo es tan sabio que él crece un poquito. Las dimensiones, pues, porque él compensa la ausencia que es del otro. Pero es que fíjate que es una cosa interesante porque hay gente que al final de su vida, y por razones que no vienen al caso, se han dado cuenta que han vivido toda su vida con un único riñón. Sí. Es decir, como vos decís, es tan sabio el cuerpo que la naturaleza, la creación, es tan sabia que ese suple la función que deberían de cumplir los 2 riñones. Por eso es que se facilita de alguna manera el hecho de la donación, pues. Fíjate que ahí hay un elemento importante en el tema de la donación. Recuerdo que pasa con un psicólogo, pasa con un psiquiatra y todo, pues, porque tiene que estar claro. Y me acuerdo una de las últimas sesiones o preguntas, dice, ¿usted está claro o sea, si vos querés, vos decís no, ya en el umbral del quirófano. En el quirófano. Sí. Fíjate, Leo, que esto es una revelación que yo tuve, ¿verdad? Con el Señor. Yo tuve una práctica con Él, hice mis ayunos, hice mis meditaciones y todo. Pero ante la pregunta que te hacen, que usted sabe que el que lo recibe, como lo puede aceptar, lo puede rechazar. Lo puede rechazar. Entonces, más que el cuestionamiento que te puedes hacer, ¿verdad? Como ser humano, vos decís, Dios no me va a traer hasta aquí. O sea, hasta este momento, hasta este tiempo, espacio, hasta este proceso, para que este cuerpo no vaya a ser aceptado. O sea, si esto viene de Dios, ese cuerpo tiene que aceptar mi riñón, pues. O sea, si no, ¿para qué hiciste todo este tiempo? O sea, claro, no le puedes decir eso al psiquiatra que te esté enfrente, ¿verdad? Al que te está llenando la boleta, porque él no lo va a entender, digo yo. Porque él no sabe a lo que vos te sometés, ¿verdad? Más la parte espiritual, ¿no? Entonces le digo, no se preocupe, pues yo estoy claro de eso. Es que han habido casos, me dice, de gente que se deprimen, sí, que entran en estado de ansiedad, entran en adicciones, o qué sé yo, pues porque al final llegué hasta aquí y no sirvió para nada la operación, al final el hombre se murió y todo. Yo vengo convencido con Dios de que esto es un evento
que tengo que hacerlo, pues. Y va a funcionar. Y va a funcionar. Sí. Pensando en que es un amigo de infancia, pensando que es médico también, y pensando que es una cadena de amor que uno está haciendo, pues. Este amigo Moisés García, mantenemos comunicación, hablamos 2 o 3 veces por semana. Ahora somos hermanos, ¿verdad? Hermanos de riñón. Hay veces yo le pregunto y le digo, ¿no has regañado al riñón con una copa de vino o algo? Porque yo sé que no toma, pero yo puedo estarlo fregando. Sí. Porque ahí me lo saluda, a veces le digo, porque hay veces que se me pierde. Pues, él es médico, él atiende a personas con trasplantes de hígado. Ha atendido a más de 120 personas, más ahora con lo de la pandemia, hay gente que se ha complicado más. Entonces yo ahí más reafirmé ahorita en este viaje en marzo, después de 5 años, que en sí era una cadena de oración y de amor, pues, porque o sea, si no, ese hombre se hubiera muerto y tampoco hubiera atendido a ese montón de gente. ¿Pero qué te dio por donar? ¿Onda? ¿O había algún convencimiento? Mira, fíjate que yo cuando lo miré, el reportaje de él, en la prensa y todo, lo miré en los diarios, lo miré en las redes. La primera vez no me llamó la atención, te soy sincero, lo miré como, la que cagada el brother, pues, pero así, después tuve una conversación con alguien, amigo en común que es médico, y él me dice, fíjate que tengo esta situación, si lo hacía así, vos sabés que yo no puedo, si yo pudiera, por mis rodillas. Entonces me puse a leer un poco más. Teníamos comunicación, pero muy poco. Yo era más amigo del hermano de él, de Carlos García, pues. Fue el que me apoyó cuando era diputado y vicepresidente de la Asamblea, fue el que me ayudó con la fundación, pues. En 90 días había una amistad bastante cercana, pero con él siempre una amistad, pero era más con el jugador, pues, con el que más aunque era mayor que, aunque yo somos de generación Moisés y yo, pero con el que más fregaba era con Carlos, como él, y además, como él estaba aquí, estábamos pendientes de hacer actividades juntos, pues. Y en una ocasión me lo encontré y me dice, oye, él siempre me decía, Gallito, oye, Tony, me dice, hacer lo que está pasando. Sí, lo hablé con tu mamá, le digo, pero no, todavía no, yo te soy sincero, todavía eso fue julio, octubre del 2017, yo no venía de recibir un premio en Viena, y yo pasé por ahí. No pasé por donde él, pero sí me encontré a otro amigo que me hizo. Entonces ya eran como 2 o 3 llamados. 2 amigos en común, su hermano, la mamá que me la encontré en la iglesia porque visitamos donde el Padre Toñito, hicieron una oración, una misa, y yo vine, hablé ¿con quién fue? Creo que fue Sergio o Sofonía, que estábamos viéndolo el aniversario de la fundación en octubre del 17, y me dice, mira, me dice, hay una lista, a lo mejor solamente me dice, te pones en la lista, pues, vamos a orar. Y ya cuando me puse en la lista, sí sentí que había como, no quiero decir la palabra como un llamado, pero sí sentí como hubo como una conexión espiritual. Y vino mi cumpleaños, número 46, octubre, vino en diciembre, hicieron unas actividades. En enero, cuando ya la lista se había agotado, yo no sabía que en octubre había gente haciéndose. O sea, me metí en la lista, pero iba del número 38, pues. Iban pasando lo que iban de primero y iban ya estábamos en el límite, pues, porque ya a él le quedaba poco tiempo, porque hay un tiempo prudencial para poder recibirlo. Cuando yo voy, ya estamos como decimos, en el 9º inning, pues, ya estamos en la postrimería. Ya. Uno de los 3 era que tenía que pegar el batazo, uno de los que tenía que hacerlo. No sentí que tenía como una obligación, ¿verdad? Así como hacerlo, tampoco como una vagancia, pero ya sí había entrado en un proceso de espiritualidad y que había que, no quiero usar la palabra como llamado, pero sí que había una conexión que había que hacerla. Ya era de conciencia, ya era un asunto de conciencia. Ya sentía que tenía que hacerlo. Sí. Tenía que hacerlo en el sentido humano, porque ya había entrado, como decimos en Buenica, había entrado en el proceso, en la tubería y todo, y no solamente era la parte meramente que te sacan la sangre, que te hace todas las pruebas, que si vos estás apto o no estás apto, si estás bien de la cabeza o no estás bien de la cabeza, y casi no te ven la parte, excepto lo del corazón físico, ¿verdad? Pero no la parte emocional. Sí siento que tenía que hacerlo y siento que lo hice de la mejor manera, lo hice
llamado por el Señor. Siento que lo hice con ganas de poder darle vida a alguien que da vida a otras personas. Ok, ese es tu caso, que es con una persona que no es de la familia, porque de repente como que con la familia pareciera entenderse un poquito más el asunto, es decir, por la afinidad. Más ¿O estás obligado? Pues no sé si tan obligado. Ya vamos a conocer el caso de Javier. Vamos a hacer la pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando acerca de donación de órganos, un tema poco común en Nicaragua. Miramos la historia de Bismar y decía yo, es como más natural podría parecer la historia de Javier, que es donante de su papá. Había tenido tales problemas de los riñones, el doctor Díaz Lacayo, que cuando sabe que mi hijo está con un problema de vías urinarias y que le van a hacer varios exámenes que incluyen contrastar las vías con mercurio, brincó, se alarmó y nos pidió por favor que no hiciéramos ese examen porque el mercurio era gravísimo para las vías urinarias. Pidió por favor que no hiciéramos ese examen. Al final los médicos determinaron que no hacía falta hacerlo, habían visto que había un buen funcionamiento de las vías urinarias y que el problema que tenía mi hijo era que no lograba vaciar la vejiga, y había un remanente que quedaba en el cual estaba proliferando una bacteria. Entonces eso era lo que lo estaba afectando, pero no hubo necesidad de ocupar el mercurio. Pero me acuerdo perfectamente bien, hace 20 años, don Aldo pidió encarecidamente que no ocupáramos mercurio. Ese examen, porque la única forma de hacerlo era contrastar con mercurio. En el niño, sí. Sí. Pues gracias, hombre, por la invitación. En realidad a mí me da un gusto extraordinario escuchar el testimonio de Bismarck. Yo tengo 30 años de esta andanza y celebro, por supuesto, y quisiera que fueran más personas que con ese entusiasmo y esa alegría transmitieran el mensaje que hoy este canal está dándole a la sociedad nicaragüense y al mundo acerca de la importancia de donar órganos. Ciertamente es una oportunidad de despertar espiritual. Creo que la conciencia está primero y después viene el principio espiritual de dar. Creo que es un regalo que uno recibe más bien al dar. Y en esa paradoja funcionó en la vida de mi papá. Mi papá se fue de Nicaragua con un diagnóstico equivocado. Se fue con un diagnóstico de cáncer en la médula ósea. Y en esa situación estábamos muy deprimidos. Nos tocó, en este canal ya lo había comentado yo, nos tocó incluso boicot de la embajada norteamericana aquí, porque mi tío, que es oncólogo, hermano de mi papá, tiene su hospital y todos sus equipos en Miami. Y tuvo que venir él personalmente a hacer las gestiones para poder trasladar a mi papá. Afortunadamente en el llamado mi papá dice, no tengo cáncer en la médula ósea, pero tampoco tengo riñones. Y en la euforia y la algarabía, la respuesta inmediata mía fue, ¿cuál querés? En ese momento no tengo ningún tipo de información. Creo que como mencionó Bismar y vos también, fue de obligada documentación, comenzando pues de que el riñón es un órgano que filtra media taza de sangre al minuto, que en esa filtración pues se eliminan el 90% de las toxinas que envenenan o pueden ser capaces de envenenar al cuerpo. Además que el órgano no determina la salud del paciente, sino la función renal, y que en este caso esta ya había sido caduca. Había matado primero a un órgano y estaba matando al de mi papá.
En el caso de la compatibilidad, pues era ver precisamente eso que hablaba con tanta alegría y que nos llenó a todos, nos contagió a todos Bismarck, que es empezar a ver la capacidad que tiene tu órgano de procesar la sangre con el órgano que va a sustituir. Porque tiene que ver con los ritmos, tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con esa capacidad de irrigación, que ciertamente son los elementos de compatibilidad. Se ven, evidentemente te hacen una muestra con un líquido de contraste, estás con una radiografía en vivo en las arterias, en las venas, se te irriga y ven la capacidad del cuerpo y del órgano de absorber esa irrigación, porque de acuerdo a esa irrigación es el nivel de concentración de esa media taza de sangre que se filtra por minuto. Y eso es lo importante del órgano. Esa es la principal compatibilidad. En el caso de mi padre y yo tuvimos el 100%. Era como que si fuéramos hermanos gemelos. O mejor dicho, que es el máximo grado existente, que en las cifras son los que son hermanos gemelos. No todos los hermanos gemelos tienen el 100%. Sí, porque es decir, y estábamos viendo el caso, y el primo de este niño no tenía la compatibilidad que tenía vos. Sí. No. Sí. No todos los hermanos gemelos tienen el 100, pero los que tienen el 100 generalmente eran los hermanos gemelos. Sí fue un caso. Y cuando estábamos en ese grado de compatibilidad, nos repitieron los exámenes porque nos operaron en un hospital escuela. Y dio para hacerlo, es un caso. Además de que era el primer paciente, mi papá, mayor de determinada edad. Creo que en ese entonces era mayor de 55 años. Con lo que el riñón se puso con una malla especial. Es lo que obligó a mi papá a dejar de fajarse el pantalón y a utilizar los riñones, los tirantes. Sí. Los tirantes, que él decía que no los utilizaba por elegancia, sino por prescripción médica, y era cierto, aunque se mirara elegante. Ahora, en ese momento hay una disposición incondicional, que es la mental. Pero empezando a ver el mundo de eso, de aunque sea salvar la vida a un paciente por un mes. Yo estuve en un hospital donde hacían casi 3 operaciones al día. 3 operaciones al día. El Hospital Siglo XXI de México. 3 operaciones de trasplante de riñón. De trasplante de riñón. Y empezar a ver que las salas de recuperaciones estaban llenas. Y empezar a ver que se celebraba a veces que un paciente que tenía una patología tal, es decir, un grado de avance de su enfermedad tal, que por lo menos tener un riñón era la única alternativa de vida, y tenerlo por 3 días era lo suficiente para poder encontrar de una lista de 30, de 40, de 50, el que le pudiera funcionar. Te hace ver que con solo el hecho de dar, ya hay una victoria. Y eso también creo que acompaña el elemento de humildad, porque no te corresponde el papel de Dios. Incluso con ese amor tan grande, incluso con el mismo respaldo de Dios, es el mismo Dios el que decide. Sí, al final de cuentas es el mismo Dios el que decide. Porque pudo haber funcionado como pudo no haber funcionado. Yo tenía un amigo que nos operaron el mismo día y estábamos en el proceso, y me acuerdo que nos regañaron juntos porque antes de que nos operaran, pues nos fumamos un cigarro en el hospital, y la enfermera nos regañó que cómo era posible que nos fumáramos un cigarro. Entonces aquel decía que se quería fumar un cigarro porque no sabía si íbamos. Y yo decía lo mismo, ¿verdad? Que si iba a salir vivo. Me decían, no, hombre, pero si en el mismo examen de compatibilidad, lo primero que se analiza o se descarta es que vos no vayas a tener ningún daño. O sea, lo primero que se hace en la compatibilidad es el descarte. Primero, que la vida que vas a salvar no está encima de tu vida. Eso es un primer elemento. Segundo, de que aunque la operación que cuesta $25,000 sea gratis y sea eso, no hay
una remuneración entre el donante y el receptor. Es inmoral. Es inmoral. Se habla de $250,000, se habla de $500,000 y se habla incluso hasta de asesinato. Sí, ahí está el tráfico de órganos. El tráfico de órganos y de tejidos. Que es otro elemento complementario a los empalmes que hay de uretra, de vena, de arteria y otras cosas. Entonces, eso era muy importante. Y a veces los plazos cortos o inmediatos o de urgencia representan un alto grado de peligrosidad en cuanto a este código ético, que es el que se maneja generalmente en las legislaciones. En Nicaragua, vos lo mencionabas, sí hay una ley. Sí hay una ley que precisamente previene eso. En Nicaragua hay un estándar de respeto a la vida y de protección a la vida humana, principalmente. En Nicaragua hay un estándar bastante elevado comparativamente con otras naciones de Latinoamérica y la región de seguridad ciudadana y humana, incluyendo el tráfico de personas y de órganos. Entonces, en materia de legislación en Nicaragua, eso es lo que se previene. Y creo que está dentro de la libertad los espacios como este, por ejemplo, Canal, que tienen una definición hacia la familia, hacia la vida, hacia la gratitud, de poder aprovecharlo para exhortar a las personas que se documenten un poco más a partir de la semilla que siembre este tipo de programas y que pierdan un poco las limitaciones, esos paradigmas mentales y, por supuesto, los paradigmas espirituales. Ok, voy a rebobinar un poquito, Javier, porque es decir, a ver, vos venís y vos decís, estoy contento de que mi papá no está con algo más grave, sino que es algo que se puede resolver y si necesitas mi riñón, escoge cuál querés, el izquierdo o el derecho. Así es. Dijiste vos. Pero es decir, vos lo decís casi del diente al labio en ese momento. Sí, instintivamente. Sí. Instintivamente, no, después viene evidentemente la preparación psicológica, la preparación física. O sea, hay que ver que yo estaba comenzando a enfermarme, pues. Yo empezaba a ser un consumidor de drogas, esporádico. Sí, eso fue un aliciente en el momento para que yo me priorizara, o mejor dicho, pudiera tener control de lo que después fue mi descontrol, valga la redundancia, y pude tener un control. Es decir, vos tuviste abusos ya estando con un único riñón. Sí, no, sí, eso es lo inexplicable. Y a diferencia de lo que habla Dimar, a mí sí me creció el doble. O sea, mi riñón tiene el 200%, o sea, mi riñón me mide 25 centímetros. Es que él crece, a mí en 5 años creció. Son las leyes de Mendel, el uso de los órganos los desarrolla, el desuso los atrofia. Sí. Pero, o sea, a mí me creció dándole duro porque fui alcohólico, porque fui drogadicto, porque estuve mal alimentado, porque estuve mal dormido, porque estuve mal nutrido. Mal hidratado. O sea, yo le digo... Es decir, le hiciste desastre al pobre riñón que te quedó. Sí. Le hice chanchadales, pero ahí es donde viene un propósito de Dios. Creo que en mi caso personal o en mi interpretación, me permitió ver no que soy un superhombre y que tengo supercapacidades o que soy una persona extremadamente bondadosa. No. Me hizo conocer mis limitaciones. Pero que aún dentro de mis limitaciones puedo ser un instrumento de Dios para la grandeza suya. Y eso es lo que en realidad a mí me ha servido, con mucha humildad. Porque, te digo, son 30 años. Para mí hoy más importante es que Bismarck nos hable de su caso, que tiene 5 años. Y hombre, ojalá que aparezcan en los números de teléfono de Extra Plus las llamadas de las personas que digan yo tengo 4 años, yo tengo 3 años, yo tengo 1 año, y los traigamos. Porque eso es lo que nos interesa. O sea, yo recuerdo haber pasado ya por todos los canales de televisión locales y fuera del país, porque son 30 años, te digo. A mí me corresponde cederle el espacio de importancia que se merece el testimonio de Bismarck y que se merece el testimonio de las personas que nos están viendo
y que se merece la persona que está haciendo fila ahorita en los hospitales nuestros, aquí en nuestro país, y que van a ser trasplantados. Cuando tomaste conciencia de lo que estabas haciendo, ¿cuál fue tu reacción? Ya con conciencia. De verdad que rezar. Y rezar y no pedirle por mí, pedirle por mi papá. Por eso. Porque fuera algo exitoso. O sea, Gabriel se llamaba mi amigo que nos operaron juntos. A Gabriel se lo estaba dando su mamá. Al año que yo fui al chequeo, porque en este caso era al 1, al 2 y a los 5 años. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy al año, ahí está Gabriel, pero le está dando el riñón su papá. Ya se quedó. Y cuando ya fui a los 2, estaba Gabriel, que el hermano no era compatible. Y cuando fui a los 5, Gabriel estaba muerto. Y entonces, esa situación era, cuando yo tomé conciencia, era eso, pues, de que le fuera útil. Rompimos varios récords, como te digo, con mi papá. Es que fíjate que esa es una cosa. De repente te quedas pensando que le sea útil a mi receptor y no pensás necesariamente en tu situación. Ajá. ¿Y qué va a pasar conmigo? Porque es decir, existe una posibilidad de que con un solo riñón no funcione la cosa. Hay una situación ahí psicosomática, que es la que se te prepara con el aspecto psicológico, psiquiátrico. Correcto. No, ellos te dicen, espérame, un momento. Aquí vos sos el sano. O sea, si hay una pirámide de salud, o sea, el único que concursa es el que no tiene riesgo. Las aseguradoras que son expertas en riesgo te dicen, no te vamos a asegurar este año. Pero vos sos la persona más sana en ese momento. Te repito, la prioridad del paciente no está encima. No, pero yo estoy hablando del pensamiento personal. Sí, no, decir, a vos se te prepara de que vos estás bien. Pero vos no estás pensando en vos estás pensando en el otro, en que el otro salga bien. Fíjate que aquí quisiera, en el tiempo hablamos, mira, del año 2005 nació Jimena, 2006 le diagnostican un problema de acidosis renal tipo 2. El nefrón que debería de retener el potasio lo eliminaba y no lo retenía. Y había que suministrarle potasio y magnesio vía oral, 30 cc diario, para que tuviera el mínimo necesario y no colapsara su parte renal. Eso pasó del 2006 al 2014. Fueron 8 años. Y nosotros tuvimos como familia, pues, la mano de Dios, que aquí venían cada 6 meses los sales que no habían en Nicaragua, venían de Europa, febrero y agosto, pues. Y tanto era para Jimena como para 70, 80 niños en la mascota, pues. Cuando vos tenés un paciente de esta complicación renal en tu casa y lo vivís 24 horas al día, lo que decía es, primero tomás conciencia, y después que tomás la conciencia viene la parte espiritual, pero tomás conciencia de que estás conviviendo y que estás peleando la vida 24 horas al día. O sea, cuando yo digo, cuando yo pongo un paso a la vez, como el alcohólico anónimo, son 24 horas, nada más. Sí. Y nada más, o sea, lo que te quiero decir es, amaneció y lo viste, qué alegre, seguimos. Y así pasaron 8 años hasta que le dieron su alta de su acidosis y eso quedó. Entonces, de ahí hubo un salto 5 años después. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué comparto esto? Porque vas tomando conciencia de muchas cosas que están alrededor tuyo y que no es que la vida o por tu vanidad propia, porque sos fulano de tal, la tenés, no. Porque has tenido detrás la mano de Dios y te va llevando y te va tomando la toma de conciencia hasta que lo llevas. Y la gratitud ante todo. Quiero terminar esta parte con la gratitud porque nosotros, cuando sos donantes en vida, tenés que estar claro que nosotros, primero, que no sos Dios, ¿verdad? Primero que vos solo sos un vehículo, solo sos un instrumento que te tocó vivirlo
y sentiste dichoso que te tocó vivirlo, tener la gratitud pues, de que te tocó a vos ser el que está de la parte que entrega o da y no está de la parte del que recibe. Por eso cuando te preparan con el psicólogo, el psiquiatra y todo lo demás, yo decía, yo entiendo el trabajo que este hombre está haciendo, pues. Pero al final yo no tengo ningún problema. Yo hablé con Dios, yo hice ya mi parte, yo estoy entregando y punto. Eso es la diferencia. Porque cuando uno habla de incondicionalidad, a veces se entiende que soy incondicional con mi papá. No, yo me volví incondicional con todo. A mí mi tío Marvin me dijo después, y no por el riñón, pero sí me dice el año después, mira, o mi papá me dijo que mi primo iba a cambiar de carro y que me iban a regalar un carro. No, yo no. O sea, se me pasó por la mente, pues. Porque el pacto con Dios era la incondicionalidad. Exacto. O sea, no es que yo lo estoy haciendo porque amo a mi papá incondicionalmente, o sea, se sabe. Te estoy hablando de la incondicionalidad porque cuando uno se da cuenta de cuáles son los puntos de riesgo morales que tienen que ver con este intercambio, uno quiere mantenerlo lo más noble posible. Y el intercambio es tampoco recibir favores de nadie. Yo tengo un carnet que me dice privilegio universal, pero esa es una cortesía que te da la humanidad por ser un donante de órganos, pues. O sea, yo tengo un carnet pues que dice Javier Díaz Lacayo, lee estas las cosas y te facilita trámites y otras cosas, pero como una cortesía. Pero no tiene nada que ver con ese pacto. Yo lo que quería en ese momento, porque ciertamente yo ya sabía de que yo estaba con unos vacíos internos, porque yo estaba empezando a drogarme. O sea, no tenía las consecuencias que me llevaron a mi fondo y a mi verdadera transformación. Pero yo sí vi una oportunidad de redención y sí vi la existencia y el poder de Dios. Okay. Sí lo pude vivir. Y más adelante también poder darme cuenta que tampoco necesito de ese insumo espiritual como premisa, porque es la tercera vez que lo decimos en el programa, la espiritualidad viene por añadidura. Así que ya sea por emoción, ya sea por cualquier enlace que este programa en este momento esté llevando a la persona que nos está viendo para tocarlo como un posible donante en vida o decidir que sus órganos se donen a la muerte, que sirva, que funcione. Aunque la persona que nos esté viendo considere que es una mala persona, no importa. No hay que descalificarnos moralmente, no hay que descalificarnos espiritualmente, porque al fin y al cabo, si existe un poder maligno en este mundo, va a querer que, aunque tengas un gusanito en el corazón por querer donar, hoy creas de que no es posible porque vos sos un ser humano que no vale la pena. Y este programa está para decirte que sí vales la pena. Y Dios está para decirte que sí vales la pena. Que tenés vida en abundancia, que tenés vida para compartir, que tenés algo para dar. Y como decía al inicio del programa, nadie ama más que aquel que da la vida por sus hermanos. Hacemos pausa en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores con Bismarck Ciero y Javier Díaz Lacayo, donantes de órganos. Estamos conversando justamente sobre este tema, la donación de órganos. La palabra de Dios dice que esto es un templo del Señor y un templo del Espíritu, que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo. Y entonces si nos ponemos para eso, a mí me dieron esto, ¿y cómo le voy a dar yo a Bismarck un tuco mío? Si me dijeron que esto lo tengo que cuidar yo. Pero no es esa la idea, sino todo lo contrario. Que la donación de órganos en vida, y me decía Bismarck, son 5 órganos los que se pueden donar en vida, es decir, riñones, hígado, la médula. La médula, tejidos. Tejidos y la sangre. La sangre. Que es lo que se puede donar en vida. El resto
al fallecimiento. Porque la córnea, los pulmones, disponés, el hígado. Sí, el resto tiene conflictos éticos. No te puedo dar... vos podés estar ciego y yo te puedo dar uno de mis dos, pero tiene conflictos éticos que se conservan. No, pero hay que verlo en cuanto a la realidad de la demanda de Nicaragua. A mí me parece que es propio que este programa incluso pudiera trascender a las autoridades del Ministerio de Salud, a los directores de hospitales, y poder conocer cifras que le den más seguridad, más confianza a la población, por lo menos para el manejo escalonado de este proceso de incentivación de donación de órganos. Se sabe que se requiere de localidades, de infraestructura física necesaria para la conservación de órganos cuando vos los donás después de morir. Porque cuando estos sirven, por ejemplo, aquí en el país, es cuando el accidente o el paciente está en el mismo hospital o hay las condiciones para hacerlo en el tiempo del requerido, del periodo requerido. De vida útil del órgano. De vida útil y del órgano y de la capacidad de hacer la operación. Uh-huh. En Nicaragua creo que se ha avanzado en la incorporación de equipos y de maquinarias y de lugares, pero ciertamente se necesita un banco de órganos. No hay. Ciertamente también se necesita legislar en ese sentido. Y también la composición solidaria. Nicaragua, dentro de sus limitaciones, ha demostrado tener capacidad de solidaridad a nivel internacional. Nosotros, así como hemos mandado brigadas médicas y brigadas de maestros y brigadas de rescatistas a otros pueblos hermanos en asistencia de solidaridad, creo que también podríamos estar en la capacidad de hacerlo para salvar una vida, sobre todo con el reforzamiento de las alianzas de Nicaragua con las otras revoluciones de los pueblos hermanos como China, como Rusia, como Irán, que en el elemento de complementariedad perfectamente pudiéramos incorporar este tipo de avance tecnológico de la medicina que tienen ellos. Eso es muy importante para la agenda de las relaciones de estos países. Y creo, pues, además de que hay movimientos espirituales y sociales que están promoviendo la vida, el amor por la vida, más allá de la iniciativa global que tiene el país. El país tiene una estrategia de amor a la vida y respeto a la vida, pero hay organizaciones específicas con fundamentos teológicos o religiosos o morales que pueden respaldar esta iniciativa. Lo importante es que este programa y esta plataforma es amplia, es muy bien recibida por los diversos actores que hay en la sociedad nicaragüense y con la globalización que permite pues la difusión de esta red con otras en Latinoamérica. Creo que este programa puede cumplir con el objetivo con el que lo planeamos, que es de exhortar, incentivar a los nicaragüenses, a las personas a que seamos donantes de órganos. ¿Se requiere valor? Sí, fíjate que hay un valor que más allá voy a decir así, ¿no?, de coraje o tipo de cosas, es el valor humano de que estás claro, de que se despertó tu conciencia, que estás claro de que vas a ser un instrumento y que vas a posibilitarlo. Fíjate que cuando la segunda vez que yo fui, tercera vez, a los 2 años, me acuerdo que en el hospital estaban alegres porque el trasplantado está bien, me dieron un reconocimiento. Y yo soy poco para ese tipo de cosas, pues. Siempre tengo lo de la fundación, he apoyado y no soy tan... Me gusta mucho la televisión para anunciar la más media, pero pocas veces le he hecho propaganda, pues. Pero cuando me entregaron el cristal y todo, era la gente del hospital, porque se le había salvado, dicen ellos, la vida a un médico que lo quiere mucho dentro del hospital, porque mi hermano Moisés había
ayudado a un montón de gente, esto y lo otro. Y yo no sabía, me di cuenta hasta los 2 años después, que alguien me dijo y me mandó una foto. Me dice, saliste en la cadena famosa en Estados, de tal y tal, en tal país. Y era una cadena, y yo ni cuenta me daba. Después, cuando fui a los 5 años, yo les dije que no quería nada, porque ya me había dado cuenta que te dan tu alta médica, ¿no? A los 5 años que ya supuestamente no tienes problema, te dan ya el crecimiento de tu riñón y todo. Y ese tipo de cosas es donde, porque estamos hablando sobre el valor, es la gratitud, más allá que el reconocimiento como tal ante la sociedad, que tenga un carnet, que pueda entrar donde vos querrás, que al país que yo visite, porque yo fui donante en ese país, el sistema de salud me pueda atender. Yo me puedo decir que me duele algo en el aeropuerto, y doy mi código y me llevan, pues, donde me tienen, porque eso está, mientras mi madre exista, para ellos es una persona honorable, esto y lo otro, y hay un seguro médico que te cura hasta los últimos días, pues. Pero más allá de eso, ese valor social que te quieran dar o que quieran de que ponerlo, lo veo más como un llamado a la gente que, así como hizo la exhortación Javier, en Nicaragua hay una legislación, podemos revisarla, es bastante sencilla y práctica, familiares, a veces es por miedo, por temores. En 5 años, ¿qué te puedo decir? He regulado mi peso, me siento tranquilo, no siento que haya habido una afectación más allá, en ningún momento me he agarrado que me duele aquí, que me hace falta algo. ¿Nunca sentiste el hoyo? No. Yo sí. no, que no. Te hizo falta. Sí, no. El riñón que nunca sentiste, bueno, te hizo falta. Es que yo no sé, Abismar, a mí me cortaron una costilla para poderlo sacar. Bueno, es que esa es una operación que prácticamente te cortan en 2. Es que eso era hace 30 años. Bueno, a mí me abrieron desde el ombligo no. hasta la espina. No. ¿Ahora? No. A mí me hicieron un agujero aquí. A mí ni siquiera me pusieron hilo. A mí me pusieron un pegamento. ¿Ah, sí? Sí, un No, pegamento. yo voy a ir a reclamar entonces. No, sí, yo me quedé asustado cuando mi esposa me dice, y todo el mundo me pensaba que me iban... No, que ibas a estar tasajeado, como no, se dice en aquí Nicaragua. así son 2 pulgadas. Es una cosa tan pequeña, Sí, en el video sale que entra con un tubo donde está que ¿Lo meten, succionan entonces? Sí, lo porque succionan. se moldea. Exacto, el se órgano. moldea. El órgano se moldea, como una ¿sabes? esponja. Como aquellos muñequitos que los niños tiran a la pileta y que a la par está como un termo, entra un tubo aquí grande, hay 2 tubos pequeños, hacen los cortes, está en una gran pantalla. Pues estás inconsciente. Yo miré el video después. Cuando hacen ya los cortes y te los empalman con el que queda, él lo succiona y sale de tu cuerpo, mete un tubo a donde está un recipiente. Y ahí él se expande. Esa es la paroscópica prácticamente. La paroscópica. Claro, así es. Néstor, Es un juguito pequeño, son 2 pulgadas. yo quería agregar algo que es de mucha importancia del concepto de nación que tenemos. Y es precisamente que el valor a veces no es individual. Creo que tenemos la oportunidad de reflejar un valor de nación con una actitud de donante. Creo que es una honrosa distinción poder estar aquí reconociendo que somos instrumentos de Dios. Esa es una honrosa distinción. Pero más allá del coraje humano, más allá de la personalidad que somos o a quienes ayudamos, creo que esto tiene que reflejar la composición de un pueblo, como es el pueblo de Nicaragua. Un pueblo que siempre ha estado dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Y eso es lo más importante, que puede impregnar el concepto, la cobertura. Y es ahí donde hay más de la espiritual, más de esa cobertura espiritual. Cuando es un pueblo cristiano, como nos llamamos. Cuando es un pueblo solidario, como nos llamamos. Cuando nos ponemos en el zapato del otro. Cuando sabemos que a pesar de las limitaciones, cuando nosotros nos trasplantamos en Nicaragua no había trasplantes ni de árboles. Aquí no había. Las opciones eran o Cuba o México. Que por el avance de la medicina en ambos países,
y por tener prioridades respecto a sus pueblos, a sus propios pueblos, viene la enseñanza. Cuando nosotros nos regresamos del trasplante, veníamos con esa misión de poder empapar a la responsabilidad de un Estado con sus propios pueblos. Eran otros los momentos, pues, que después nos tocó atravesar a mi papá y a mí, porque, como bien lo referiste, mi papá tenía ese cuidado, sobre todo con un niño. El tratamiento con mercurio puede ser fatal, puede condicionarlo de por vida. No tiene además los porcentajes de eficiencia. No se sabe si la cura es peor que la misma enfermedad. Que además es solamente un examen. Era criminal, además. Ni siquiera medicamento, pero es un examen. Es criminal, porque se sabe que el mercurio, los grados de toxicidad. Yo insisto de que esta es una oportunidad que este canal está abriéndole a la sociedad nicaragüense y a esa ya declarada intención de amor por la vida, de tener esta faceta de donar órganos. Bueno, yo les quiero agradecer, Bismar, Javier, por haber estado con nosotros hoy hablando acerca de este tema, del cual no se habla normalmente, se queda muchas veces en el ámbito personal, privado, ultra privado. Privado, es decir, totalmente privado. Es decir, yo le doné un órgano. Casi así, a ese nivel de secretos, ¿no? ¿De tabú? Sí, de tabú. Entonces, y no hablas de eso. Pero bueno, quiero agradecerles. Ojalá que quienes tengan alguna duda al respecto puedan encontrar aquí algunas respuestas. Y si están a punto de dar el salto y no se deciden, que esto les funcione para dar el salto necesario. Muchas gracias nuevamente, Javier Bismar. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.